Bueno, con este último video vamos a terminar entonces nuestra unidad de balance de energía para procesos no reactivos. Vamos a ver un último diagrama para el cálculo de entalpías de, en este caso, sistemas que se encuentren en equilibrio y en el caso particular equilibrio líquido-vapor. O sea que supongo que por físico-química sí tienen muchos más conocimientos de sistemas de equilibrio, no solamente líquido-vapor, sino también, por ejemplo, equilibrios ternarios en este caso, líquido, vapor y sólido, o dos líquidos y vapor, o lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver un caso sencillo de un sistema de dos componentes. Los dos componentes que tenemos son agua y amoníaco, o sea, tenemos básicamente de vuelta una solución de amoníaco y agua. Eh, y el estado de referencia sobre el cual está basado, digamos, la construcción de este diagrama, en donde ya habíamos visto cómo, por ejemplo, se pueden obtener esos valores para el diagrama del ácido sulfúrico. Ahora, entonces, no vamos a volver a entrar en detalle con respecto a eso ahora, pero es importante aclarar siempre que las referencias son en este caso agua líquida 32, que vuelve a ser en este caso nuestra referencia que corresponde a las tablas de vapor, y el amoníaco líquido, en este caso a menos 40 Fahrenheit. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este diagrama? Tenemos en el eje X la fracción másica de amoníaco, que de vuelta, al ser una fracción, no importa la unidad de medida con la cual estemos evaluando esta fracción, siempre y cuando sea en masa. Y lo que tenemos en el eje de ordenada sería nuestra entalpía específica, que está dada en unidades de BTU por libra masa. En este caso, esa libra masa va a depender del punto que yo esté considerando, ¿verdad? Lo que vemos acá es básicamente el diagrama de fase líquido-vapor, en donde tenemos las siguientes divisiones. Tenemos esta línea o esta curva que tenemos acá, que me indica que todo lo que esté por debajo de esta curva es fase líquida, o hasta esta curva. Esta curva sería, digamos, la curva de equilibrio en donde tenemos líquido, ¿verdad? Y esta curva de acá arriba correspondería a básicamente la fase de vapor y por encima, ¿verdad? Y todo lo que sea que tengamos acá en el medio va a ser una mezcla, ¿verdad? Una mezcla en condiciones de dos fases, líquido y vapor, ¿verdad? Bueno, entonces, aclarando eso, el procedimiento para obtener los valores de entalpía en este caso es similar a lo que teníamos con el diagrama del ácido sulfúrico. Vemos que existen diferentes líneas, en este caso para distintas temperaturas. Y lo importante que hay que notar acá es que cuando hablamos de un sistema que se encuentra en equilibrio, por ejemplo, si tomamos el punto A, que es una mezcla líquido-vapor, va a estar en las siguientes condiciones de equilibrio. El líquido va a ser el que le corresponde, digamos, siguiendo esta misma línea, que es la temperatura de 140. Quiere decir que si yo tengo una mezcla que tiene esta composición global, ya que estamos hablando no solamente de cada fase líquida ni fase de vapor, sino una composición global de, por ejemplo, 0,4. Esa mezcla de composición global igual a 0,4 va a estar en equilibrio con lo que sería una fase líquida, que va a tener una fracción B, que sería más o menos en este caso 0,15, digamos. Y el vapor, que va a estar en equilibrio con esa fase líquida, sería la que tendríamos más o menos acá, que sería más o menos 0,8. Entonces, indicando, tratando de diferenciar, tendríamos una composición global Z, que es más o menos 0,4, una composición X, que en este caso es 0,15, que es la composición del líquido, o sea, del amoníaco en la fase líquida, y tendríamos que sería la composición del amoníaco en la fase de vapor, que es 0,8. Entonces, fíjense que conociendo solamente, por ejemplo, la temperatura, yo ya puedo identificar cuáles van a ser los valores en el equilibrio líquido-vapor para justamente las fracciones de amoníaco, ¿verdad? ¿Por qué podemos conocer o por qué podemos hacer eso? Y básicamente porque si analizamos
la regla de las fases. La regla de las fases me dice que tenemos el número de componentes más número de fases menos 2. Y esta regla de las fases es la que me permite eh, número de componentes más número de fases menos 2, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos dos componentes, agua y amoníaco. Tenemos dos fases, líquido y vapor, y tenemos dos. Entonces, simplificando esto, R sería 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito de dos variables intensivas para que con esas dos variables sean suficientes para que yo pueda determinar el resto de las demás variables intensivas y pueda definir por completo este sistema que se encuentre en equilibrio. Entonces, de vuelta, así como hicieron cuando trabajaron con el diagrama ciclométrico, que es básicamente un diagrama también de equilibrio, donde tienen fase líquida y fase de vapor, ¿verdad? Lo que hacemos es considerar, digamos, la presión como un valor conocido. Entonces, nos quedaría que R solamente sería 1, ¿verdad? O sea que en este caso, este diagrama que está acá está hecho para una sola presión de vuelta. Entonces, quiere decir que con una sola variable intensiva, yo ya puedo conocer el resto de las demás variables intensivas que me permitan definir ese sistema de equilibrio. Como ejemplo, acá tomamos que el único valor que yo conozco o que yo le di es el valor de la temperatura de 140. Entonces, si le doy un solo valor que es la temperatura, ya podemos sacar la composición de la fase líquida, la composición de la fase de vapor, y también podemos leer la entalpía de la fase líquida y la entalpía de la fase de vapor, ¿verdad? Que básicamente simplemente leer de ahí. Si hacemos lo inverso, si es que yo considero que esa única variable de la cual yo dispongo es, por ejemplo, la fracción en la fase líquida, entonces me voy hasta la curva de saturación, en este caso del líquido, leemos esto que sería la composición que tendríamos como dato y vemos cuál es la línea de temperatura correspondiente a este punto. Es importante aclarar en este caso que si, por ejemplo, tenemos una fracción, digamos, en este punto acá, esto sería más o menos el valor de 0,15 que, por ejemplo, leímos, ¿verdad? O 0,16 o un poco más. En este caso, hipotéticamente debería haber también una línea imaginaria acá entre 140 y 120, ¿verdad? Entonces, la temperatura de equilibrio para esta composición entonces sería la temperatura de 130 Fahrenheit. ¿Está? Bueno, entonces vamos a resolver un pequeño problema donde tengamos un sistema que se encuentre en equilibrio para eh, por lo menos utilizar este diagrama y sacar los datos para hacer esos cálculos de entalpía que estamos queriendo hacer. Entonces, el problema dice una solución acuosa de amoníaco está en equilibrio con una fase de vapor en un sistema cerrado a 160 grados Fahrenheit y una atmósfera. La fase líquida constituye 95% de la masa total del contenido del sistema. Use un diagrama de equilibrio para determinar el porcentaje por peso de amoníaco en cada fase y la entalpía del sistema por masa unitaria del contenido del sistema. Entonces, en este caso no tenemos ningún flujograma o ningún diagrama de proceso propiamente porque no hay entradas y salidas, ¿verdad? Simplemente lo que tenemos es más o menos lo siguiente. Tenemos un sistema cerrado que está separado en lo que sería, digamos, una línea imaginaria que estamos dividiendo acá. Entonces, tenemos una fase líquida y tenemos una fase de vapor. Entonces, este sistema de equilibrio líquido-vapor es en este caso lo que estamos queriendo analizar justamente acá, ¿verdad? Este sistema de equilibrio líquido-vapor está a la temperatura de 160 grados Fahrenheit. Quiere decir que a la temperatura de 160 vamos a tener una composición determinada para la fase líquida y una composición para la fase de vapor. Tenemos por otro lado que este conjunto o todo este sistema tiene una masa total, que en este caso es la que vamos a considerar como masa unitaria de contenido del sistema. O sea que masa del sistema, en todo caso, para que quede claro, la masa del sistema vamos a considerar
una unidad de que en este caso, si estamos trabajando con unidades de BTU por libra masa, vamos a considerar una libra masa esa base unitaria. Y entonces, de las 1 libra masa que yo tengo, voy a tener una cantidad B de libras masa de la fase de vapor y voy a tener una cantidad L que correspondería a la masa de esta fase líquida. No estamos hablando de la masa de amoníaco ni de agua en forma independiente, sino que el conjunto de todo el amoníaco y agua en la fase líquida va a tener una masa L y el conjunto de amoníaco y agua en la fase de vapor va a tener una masa B. Entonces, la fase líquida constituye el 95% de la masa del contenido del sistema. Quiere decir que entonces esto va a corresponder a 0,95 libra masa y esto debería corresponder a 0,05 libra masa. ¿Está? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, eh, no hace falta hacer ningún tipo de balance de masa, simplemente estamos analizando los datos que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las fracciones de la fase líquida y de la fase de vapor para el amoníaco que se encuentran en equilibrio en estas condiciones? Entonces, nos vamos a nuestro diagrama de equilibrio en este caso y el dato que tenemos es la temperatura, ¿verdad? Entonces, para la temperatura de 160, que sería esta curva que está acá, hacemos lo siguiente. Leemos la composición de la fase líquida, que sería más o menos esto acá, digamos aproximadamente 0,1, va a ser un poquitito menos probablemente, ¿verdad? Y leemos la composición de la fase de vapor que estaría en equilibrio, que sería más o menos 0,65. ¿Está? Entonces, directamente sería eso, ¿verdad? O sea, yo voy a decir ahora que la fracción X de NH3 es de 0,1 y la fracción Y de NH3, identificando que la fracción X estamos llamándola líquido y Y le llamamos la fracción de vapor y esta fracción es de 0,65. Y esa es la primera de las preguntas que estamos respondiendo ya ahora. Ese sería el porcentaje de peso de amoníaco en cada fase. Y la segunda pregunta es la entalpía del sistema por masa unitaria de contenido. Entonces, si todo esto es nuestro sistema, que es básicamente la suma de las dos fases, ¿verdad? Líquida y vapor, si lo que yo quiero hacer es calcular la H del sistema, si queremos calcular la H del sistema, va a ser sencillamente eh, la H de la fase líquida por L más la H de la fase de vapor por B, ¿verdad? Que es la masa justamente, ya que estaríamos expresando de esta manera la entalpía del sistema como una entalpía total, ¿verdad? Por una unidad de masa del sistema total. Entonces, ¿de dónde leemos los valores de HL y HB? Y sencillamente leemos de nuestro diagrama de equilibrio que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, para este valor, esta entalpía sería más o menos la HL y este valor que tendríamos más o menos acá, que más o menos sería 850, sería el valor de HB. Entonces, eso reemplazamos acá y tendríamos HL, que sería 100 por la L, que era 0,95, ¿verdad? Más la fase de vapor, que era 850. 850 por, en este caso, la cantidad de fase de vapor que tenemos también acá. Y si hacemos un pequeño análisis dimensional, esto correspondía a 100, que es BTU por libra masa de la fase líquida, ¿sí?
por, en este caso, 0,95, que es la libra masa de la fase líquida. Y lo mismo tendríamos acá, ¿verdad? Esto serían los BTU por libra masa, en este caso de la fase de vapor, por 0,05, que sería libra masa de la fase de vapor. Esto también se va con esto. Entonces, la unidad de medida con la cual me quedaría esto va a ser BTU. Pero como estamos considerando una base de cálculo unitaria, entonces es lo mismo también decir que esto va a estar, o esto es válido para una libra masa total del sistema. ¿Ya está? Entonces, veamos los resultados. Tenemos que para la temperatura de 160, la fracción de la fase líquida de amoníaco era aproximadamente 0,1, que es lo que leímos acá, y 0,65 para la fase de vapor. Y las entalpías son 100 y 850 aproximadamente. Entonces, el valor de la H del sistema es HL por la cantidad de masa L y HB por la fracción de masa B. Entonces la H es 137,5, que sería nuestra respuesta acá. 137,5. ¿Está? Bueno, y con esto sí ahora podemos dar como finalizado nuestro capítulo, nuestra unidad de balances de energía. Bueno, simplemente para dar algunas aclaraciones adicionales, algo que también es importante mencionar es que en todos estos cálculos que estamos haciendo ahora mismo, o que hicimos entre estos días utilizando los diagramas, hay mucho de lo que sería aproximación en cuanto a la obtención de estos datos, ¿verdad? Evidentemente, siempre es más confiable utilizar una tabla que un gráfico, ¿verdad? Pero si no disponemos en este caso de la tabla, entonces utilizamos lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y siempre hay un cierto margen de error a la hora de aproximar esto, digamos, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, con respecto a qué pasa si es que en vez de 850 yo leí 870, y no va a haber mucha diferencia en cuanto a lo que sería el resultado, y tampoco va a haber diferencia en cuanto a esa apreciación, así que no debería estar mal que lean en vez de 850 870 o algo así, ¿verdad? Pero si de por ahí la lectura en vez de 850 es 900 o menos a 800, que no esté en este rango que tenemos acá, ¿verdad? Ahí sí ya habría algún tipo de problema a la hora de la lectura del valor, ¿verdad? Y lo mismo con respecto a la fracción. Para algunos, técnicamente, si somos estrictos, creo que esta fracción de 0,1 capaz tiene que ser menor a 0,1, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere darle un valor de 0,09 o 0,08 o algo así, tampoco va a estar mal con un valor de entalpía en vez de 100 que sea ligeramente superior, por ejemplo, ¿verdad? Cosa que también podríamos mirar acá. Entonces, en cuanto a eso, no se preocupen, ya que no vamos a ser estrictos, ya que no hay forma de que esa apreciación visual, digamos, o esa aproximación visual la hagan todos de la misma manera, ¿verdad? Ya que de repente es algo muy, no subjetivo, pero en este caso depende mucho de la apreciación de la persona, ¿verdad? Entonces, eh, siempre y cuando estén ciertos en un determinado rango, no va a haber problema y no se preocupen por eso. Sí va a ser diferente si es que están usando tablas integrales y ahí sí están haciendo otras cosas, ¿verdad? Ahí es mucho más fácil identificar los errores, ya que es un procedimiento un poco más estructurado, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto, entonces terminamos el capítulo y la semana que viene estaríamos empezando con una de las últimas unidades, que serían balances de energía, pero en este caso para procesos reactivos. Vamos a necesitar de vuelta
para esos problemas, probablemente hacer de vuelta balances de masa en procesos reactivos, así que si es que de alguna manera perdieron un poco la práctica o se olvidaron un poco de cómo hacer esos balances en procesos reactivos, les recomendaría, si tienen un tiempito, repasar de vuelta para cuando lleguemos ahí. Y nos quedaría entonces ya después la última unidad, que sería la parte de simulación computacional, que es básicamente balances diferenciales y simulación modular secuencial, que dejaríamos para la última semana. Bueno, entonces dejamos esto hasta acá y continuamos la semana que viene.